Mi nombre es el doctor Arthur Hartman. Tengo 63 años. He pasado más de 30 años de mi vida trabajando como cirujano cardíaco. He abierto miles de tórax humanos. Y necesito decirles algo que va a incomodar a muchos de mis colegas médicos. Según la Asociación Americana del Corazón, casi la mitad de todos los adultos estadounidenses tienen presión arterial alta. Eso es aproximadamente 122 millones de personas. Y aquí está la parte verdaderamente impactante. El 75% de esas personas están tomando medicamentos diarios para controlarla. Pero puedo decirles, por estar en el quirófano, que esa medicación no está controlando la enfermedad en absoluto. Cada año más de 675.000 estadounidenses mueren por complicaciones relacionadas con la hipertensión, a pesar de tomar sus pastillas fielmente cada mañana. Después de décadas de realizar cirugías de corazón abierto, puedo decirles exactamente por qué estos medicamentos les están fallando. Porque lo que les han dicho sobre su presión arterial alta es fundamental y totalmente incompleto. Pasé años sin saber algo que lo cambió todo cuando finalmente lo descubrí. Permítanme decirles lo que sucede dentro de su pecho. Se les ha dicho toda su vida que la hipertensión es simplemente un problema de plomería. Se les ha dicho que hay demasiado volumen de líquido en su sistema circulatorio. Su médico, con buena intención, les dice que reduzcan el sodio. Les dicen que tomen una pastilla de agua diurética para forzar el exceso de agua fuera de su cuerpo. El volumen de líquido disminuye. Las lecturas de presión bajan en la máquina de la clínica. Problema resuelto, ¿verdad? Excepto que el problema no está resuelto en absoluto. Todo ese marco es un pensamiento médico obsoleto de hace 50 años. Es incompleto. Es engañoso. Y está manteniendo a millones de personas mayores enfermas y en peligro, a pesar de tener números controlados, perfectos, en sus monitores de presión arterial en casa. La cruda realidad es mucho más compleja. La hipertensión no es un simple problema de plomería sobre el volumen de líquido. Se trata de las tuberías físicas mismas. Sus arterias no están simplemente excesivamente llenas de agua. Están físicamente dañadas. Se están deteriorando. Están rígidas. Han sufrido cambios estructurales severos a nivel celular profundo que ningún medicamento recetado en el mundo puede reparar. Cuando realizo una cirugía de bypass y abro el tórax de alguien, puedo ver este daño terrible de inmediato. Una arteria sana y juvenil tiene una elasticidad maravillosa. Recupera su forma de inmediato cuando hago una incisión con mi bisturí. Pero una arteria enferma de un paciente mayor con hipertensión crónica se siente exactamente como cortar un hueso duro. Está tiesa, está calcificada. Es totalmente rígida. Esa rigidez física es lo que su hipertensión representa en realidad. Y les prometo, los medicamentos para la presión arterial absolutamente no corrigen la rigidez. Manipulan químicamente la lectura de presión en su monitor, pero no reparan el daño estructural subyacente de la tubería. Al final de este video, entenderán los 4 mecanismos ocultos que crean su hipertensión. Y les daré el protocolo completo de 4 pasos para revertir realmente este daño a nivel estructural. Estamos hablando de biología celular y bioquímica real aquí. Comencemos por entender qué es realmente la hipertensión. Sus arterias son estructuras vivas extraordinariamente complejas, compuestas por 3 capas distintas. La capa más interna, la superficie delicada que toca directamente su sangre fluyendo, se llama endotelio. Es una sola capa de células, mucho más delgada que el papel de seda, que recubre cada vaso sanguíneo en todo su cuerpo. Esta capa frágil es absolutamente crítica para su vida. No es meramente una barrera física, es un órgano metabólico activo. Produce señales químicas que controlan su flujo sanguíneo, previenen la mala coagulación, regulan la inflamación interna y mantienen la salud de sus vasos. Y el endotelio mismo tiene su propio recubrimiento protector. Es una capa microscópica llamada glucocálix. Quiero que piensen en él exactamente como un recubrimiento antiadherente de teflón en la superficie interior de sus arterias.
Este recubrimiento está construido a partir de diminutas moléculas de azúcar y proteínas. Es completamente invisible al ojo humano, pero es una de las estructuras más importantes de su sistema cardiovascular. La investigación médica estableció que el glucocálix realiza varios trabajos críticos. Primero, crea una superficie lisa y sin fricción, permitiendo que su sangre pesada fluya sin ninguna resistencia. Segundo, evita físicamente que las moléculas inflamatorias lleguen y se peguen a la pared del vaso. Tercero, detecta cambios en su flujo sanguíneo y señala al endotelio que libere óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula de gas mágica que mantiene sus vasos totalmente relajados y ampliamente dilatados. Cuando su glucocálix permanece completamente intacto y saludable, sus vasos se mantienen flexibles y altamente funcionales. Pero cuando se daña y se rompe, todo su sistema se desmorona. Los niveles elevados de azúcar en la sangre, la inflamación sistémica crónica, el tabaquismo y el fuerte estrés oxidativo literalmente arrancan el glucocálix. Es exactamente como verter un ácido fuerte sobre un recubrimiento protector. Una vez que se arranca, la pared desnuda de su vaso queda totalmente expuesta y vulnerable. Las moléculas inflamatorias de su torrente sanguíneo se adhieren directamente al endotelio. Los glóbulos blancos se adhieren a la pared. Las partículas de colesterol malo, LDL, penetran profundamente en el tejido del vaso. La placa aterosclerótica comienza a formarse de inmediato. El endotelio deja de producir óxido nítrico adecuado. Sus vasos se contraen severamente y pierden toda su flexibilidad juvenil. Su presión arterial sube más y más. Este es el primerísimo mecanismo de la hipertensión. Destrucción del glucocálix y daño endotelial. Y aquí está el punto crítico que la mayoría de los médicos nunca mencionan. Absolutamente ningún medicamento para la presión arterial repara el glucocálix. Los inhibidores de la ECA no lo reparan. Los betabloqueantes no lo reparan. Los bloqueadores de los canales de calcio no lo reparan. Los diuréticos ciertamente no lo reparan. Solo gestionan la lectura de presión en su monitor. El daño subyacente y aterrador permanece completamente sin tratar. Por lo tanto, sus números de presión arterial podrían parecer hermosamente controlados con su medicación diaria, pero sus vasos físicos siguen dañados. Siguen siendo altamente vulnerables. Usted sigue progresando silenciosamente hacia un derrame cerebral masivo o un ataque cardíaco fatal. Esto explica perfectamente por qué las personas que toman su medicamento para la presión arterial todos los días todavía experimentan eventos cardiovasculares masivos. El medicamento trata el síntoma, pero absolutamente no la causa raíz. Esto nos lleva al segundo mecanismo. Rigidez arterial y calcificación. La mayoría de los médicos pasan esto por alto por completo en sus concurridas clínicas. Se enfocan exclusivamente en los números de presión arterial en la tabla, pero ignoran por completo si las arterias del paciente están rígidas o son flexibles. Y les digo, esa distinción importa mucho más que los números mismos. Una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology demostró que la rigidez arterial predice eventos cardiovasculares mortales y la mortalidad por todas las causas mucho mejor que las mediciones tradicionales de presión arterial por sí solas. Su presión arterial se mide con dos números, sistólica sobre diastólica. La diferencia matemática entre esos dos números se llama su presión de pulso. Esa presión de pulso nos da información vital sobre su rigidez arterial. Una presión de pulso normal cae entre 40 y 50. Pero a medida que sus arterias se endurecen con el envejecimiento y la enfermedad, su presión sistólica superior aumenta, mientras que su presión diastólica inferior disminuye. Podría terminar con una lectura de presión arterial de 162 sobre 72. El número superior está elevado, el número inferior es bajo, pero la presión de pulso es 90. Esta presión de pulso amplia, cualquier cosa por encima de 65, indica fuertemente que sus arterias están severamente rígidas y altamente calcificadas.
Su aorta principal ha perdido por completo su elasticidad juvenil y su capacidad de absorción de impactos. Permítanme explicar qué causa esta rigidez arterial a nivel del tejido profundo. La pared de su arteria consta de 3 capas distintas. La capa media, llamada túnica media, está compuesta por células de músculo liso y fibras elásticas. Esta capa media es la que le da a sus arterias su flexibilidad y su capacidad para expandirse y contraerse rápidamente. Pero a medida que envejece, especialmente si tiene hipertensión, diabetes o inflamación crónica, varios procesos destructivos atacan violentamente esta capa media. Primero, comienzan a formarse depósitos de calcio reales dentro de la pared. El calcio pertenece a sus huesos esqueléticos, no a sus suaves paredes arteriales. Pero cuando sus vasos están crónicamente inflamados, el calcio migra naturalmente de su torrente sanguíneo directamente a la túnica media. Se cristaliza. Forma depósitos duros, haciendo que la pared del vaso sea progresivamente más rígida. Segundo, sus fibras elásticas se rompen y se degradan. Son reemplazadas gradualmente por colágeno, que es muy tieso e inflexible. Tercero, sus células de músculo liso sufren una terrible transformación patológica. Dejan de funcionar como células musculares normales, y de hecho comienzan a comportarse exactamente como células formadoras de hueso. Depositan activamente más calcio y promueven la rápida calcificación de la pared del vaso. Para cuando alguien llega a los 65 años con una hipertensión mal controlada, sus arterias pueden parecerse físicamente mucho más a tejido óseo duro que a vasos sanguíneos suaves. Están calcificadas, rígidas y completamente inflexibles. Y de nuevo, ningún medicamento para la presión arterial revierte este proceso óseo. Los inhibidores de la ECA no disuelven los depósitos de calcio de las paredes de los vasos. Los bloqueadores de los canales de calcio evitan que el calcio entre en las células para ayudarlas a relajarse de forma aguda, pero no hacen absolutamente nada para eliminar el calcio que ya está profundamente incrustado en la pared estructural. La calcificación dura permanece. La rigidez peligrosa persiste por completo. Entonces aquí está la pregunta crucial que probablemente se estén haciendo. ¿Se puede revertir realmente esta calcificación arterial? La respuesta honesta es sí. Pero no pueden hacerlo con medicamentos recetados. Solo pueden hacerlo con intervenciones nutricionales específicas que la mayoría de los médicos simplemente nunca aprendieron en la Facultad de Medicina. El tercer mecanismo es la deficiencia de óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula de gas producida enteramente por sus delicadas células endoteliales. Es una de las moléculas de señalización más importantes en todo su sistema cardiovascular. Cuando el óxido nítrico se libera del endotelio, se difunde profundamente en la capa de músculo liso de las paredes de sus vasos. Les señala a esas células musculares que se relajen instantáneamente. Sus vasos se dilatan ampliamente. La sangre pesada fluye mucho más fácilmente. La resistencia física cae. Su presión arterial disminuye de forma natural. Un endotelio sano y altamente funcional produce óxido nítrico de forma continua. Mantiene sus vasos en un estado hermosamente relajado y mantiene una presión arterial normal y saludable. Pero cuando su endotelio se daña, cuando ese glucocálix de teflón es arrancado por el azúcar y el estrés, su producción de óxido nítrico cae drásticamente. Sus vasos simplemente no pueden relajarse adecuadamente. Permanecen fuertemente contraídos. Su presión arterial sube y se mantiene elevada durante todo el día. El cuarto y último mecanismo es la conexión insulina-riñón. Yo no lo sabía en ese momento, pero esto explica completamente por qué reducir su ingesta diaria de sodio simplemente no funciona para la mayoría de las personas mayores con hipertensión. Sus riñones controlan activamente su presión arterial, regulando estrechamente su equilibrio de sodio. Pero este delicado sistema depende enteramente de que sus riñones sean capaces de responder adecuadamente a su ingesta de sodio. Aquí está el problema masivo y crítico. La insulina alta bloquea físicamente la excreción de sodio de sus riñones. Cuando sus niveles de insulina están crónicamente elevados,
Sus riñones se ven obligados a retener sodio, absolutamente sin importar cuánta sal esté comiendo en realidad. La investigación médica estableció hace décadas que la resistencia a la insulina juega un papel directo y causal en la elevación de la presión arterial. Esta es exactamente la razón por la cual las personas con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2, casi invariablemente desarrollan presión arterial alta. Su insulina elevada está bloqueando permanentemente sus riñones en un modo de retención de sodio continuo y peligroso. Y aquí está lo que la mayoría de mis pacientes no se dan cuenta. Se puede tener una resistencia a la insulina significativa y grave sin tener diabetes diagnosticada. Su glucosa en sangre en ayunas podría parecer completamente normal en una prueba de laboratorio. Su hemoglobina A1C podría ser totalmente normal, pero sus niveles subyacentes de insulina podrían estar sustancialmente elevados. Y esa insulina invisible y elevada está impulsando su hipertensión silenciosamente en segundo plano. La mayoría de los médicos simplemente nunca se molestan en revisar los niveles de insulina en ayunas. Revisan la glucosa. Si es normal, asumen ciegamente que la insulina está bien. Están totalmente equivocados. Ahora permítanme darles el protocolo completo y accionable de 4 pasos para revertir realmente estos mecanismos profundos. El primerísimo paso es restaurar su glucocálix. Primero, debe dejar de destruirlo absolutamente. Los principales destructores son el azúcar en la sangre elevado y el estrés oxidativo severo. Cada vez que su azúcar en la sangre sube por encima de 145, después de una comida, daña severamente el glucocálix a través de un proceso tóxico llamado glicación. Por lo tanto, el paso 1 es estabilizar rápidamente su azúcar en la sangre. No estoy hablando solo de evitar la diabetes. Me refiero a mantener su azúcar en la sangre después de las comidas estrictamente por debajo de 140, de manera consistente. Para la mayoría de las personas mayores, esto significa reducir significativamente los carbohidratos refinados. No tiene que eliminar todos los carbohidratos, pero debe elegir carbohidratos que no disparen su azúcar en la sangre de forma dramática. Coma alimentos integrales, verduras sin almidón y algunas frutas enteras. Evite por completo el azúcar blanca, el pan blanco suave, el arroz blanco, la pasta y los productos horneados dulces. Segundo, debe proporcionar los bloques de construcción físicos que su cuerpo necesita para reconstruir el glucocálix. El glucocálix está construido principalmente de largas cadenas de moléculas de azúcar sulfatadas. Las mejores fuentes dietéticas para esto son los polisacáridos sulfatados que se encuentran en las algas marinas, específicamente el fucoidano de las algas pardas. La investigación ha mostrado claramente que estos compuestos restauran activamente el grosor del glucocálix y mejoran notablemente la función endotelial. Puede encontrar fácilmente suplementos que contienen fucoidano en línea. Los estudios que demuestran un beneficio real utilizan dosis de 600 a 1000 miligramos diarios. Tercero, necesita reducir su estrés oxidativo interno significativamente. Los antioxidantes más potentes para su salud vascular son los polifenoles. Estos se encuentran en verduras y frutas coloridas. Coma bayas mixtas, verduras de hoja verde oscura, remolachas frescas, chocolate muy oscuro y beba té verde. Estos alimentos específicos contienen compuestos que neutralizan los peligrosos radicales libres antes de que puedan dañar su delicado glucocálix. Ahora, paso 2. Descalcificación. Debemos eliminar activamente el calcio duro de las paredes de sus arterias y restaurar su flexibilidad juvenil. La mayoría de la gente asume erróneamente que una vez que el calcio se deposita en sus arterias, es algo permanente y totalmente irreversible. Están terriblemente equivocados. La clave para arreglar esto es una proteína llamada proteína GLA de la matriz, o MGP. Esta asombrosa proteína funciona exactamente como un controlador de tráfico para su calcio. Cuando la MGP está adecuadamente activada en su cuerpo, dirige activamente el calcio hacia sus huesos, exactamente a donde pertenece. Cuando la MGP no está activada,
El calcio migra descontroladamente hacia sus arterias y se deposita profundamente en las paredes de sus vasos. La MGP es activada por la vitamina K2, específicamente la forma MK7. Una investigación publicada en la revista Aterosclerosis encontró que una alta ingesta dietética de vitamina K2 está fuertemente asociada con una calcificación coronaria enormemente reducida. Sin la vitamina K2 adecuada, su MGP permanece totalmente inactiva. El calcio se deposita libremente en las arterias de su corazón. Con la vitamina K2 adecuada, su MGP se activa altamente. Redirige el calcio fuera de sus arterias y lo empuja de vuelta hacia sus huesos. Este proceso puede realmente revertir la calcificación arterial dura. Los estudios clínicos que muestran un beneficio real utilizan dosis de 180 a 360 microgramos de MK7 diarios. Pero la vitamina K2 es solo una parte de la solución. El calcio necesita desesperadamente vitamina D para entrar efectivamente en el tejido óseo. La vitamina D aumenta masivamente la absorción de calcio de su tracto digestivo. Por lo tanto, absolutamente necesita que ambas trabajen juntas. El tercer componente es el magnesio. El magnesio es el bloqueador natural de los canales de calcio de la propia naturaleza. Cuando sus niveles de magnesio son adecuados, bloquea físicamente que el calcio entre de forma inapropiada en las células de músculo liso en las paredes de sus vasos. Cuando hay deficiencia de magnesio, el calcio inunda violentamente esas células musculares. Los vasos se contraen fuertemente. La presión arterial sube bruscamente. La mayoría de las personas mayores tienen una deficiencia profunda de magnesio. La solución es la suplementación con magnesio en formas altamente absorbibles. Busque glicinato de magnesio o treonato de magnesio. La dosis diaria para la salud cardiovascular es de 400 a 600 miligramos. Ahora, paso 3. Restauración del óxido nítrico. Primero, debemos estimular su enzima ENOS a través del puro estrés físico. El método más efectivo que he encontrado es el entrenamiento isométrico de agarre manual. Compre un dispositivo de agarre manual barato. Apriételo al 30% de su fuerza máxima durante 2 minutos completos. Descanse durante 1 minuto. Repita esto 4 veces. Haga esta rutina exacta 4 veces por semana. Se ha demostrado en múltiples estudios clínicos que este protocolo específico baja la presión arterial de 8 a 12 puntos después de 8 semanas de práctica constante. A continuación, debe practicar activamente la respiración nasal. Cuando respira profundamente por la nariz en lugar de jadear por la boca, sus conductos nasales producen naturalmente un rico óxido nítrico. Los estudios han demostrado que la respiración nasal aumenta los niveles de óxido nítrico en sangre hasta en un 400% en comparación con la respiración bucal. Ahora, paso 4. El reinicio de la insulina. Este paso finalmente desbloquea sus riñones y les permite excretar sodio adecuadamente. Recuerden, la insulina elevada bloquea permanentemente sus riñones en el modo de retención de sodio. Debe bajar sus niveles de insulina en ayunas. El método más efectivo de todos es la alimentación restringida en el tiempo. Esto simplemente significa condensar toda su ingesta diaria de alimentos en una ventana específica cada día y ayunar durante las horas restantes. Para mis pacientes mayores con hipertensión, recomiendo encarecidamente un ayuno de 16 horas con una ventana de alimentación de 8 horas. Consuma todas sus comidas entre el mediodía y las 8 de la tarde. Ayune completamente desde las 8 de la tarde hasta el mediodía del día siguiente. Durante la larga ventana de ayuno, puede beber agua, café negro o té solo. Absolutamente 0 calorías. La investigación demuestra que la alimentación restringida en el tiempo reduce de manera confiable la presión arterial de 9 a 11 puntos en 8 semanas, sin ningún cambio en exactamente qué es lo que come. Solo cambiar cuándo come funciona. El mecanismo está puramente relacionado con la insulina. Una insulina más baja significa riñones desbloqueados. Eso significa una excreción adecuada de sodio.
Eso significa una presión arterial normalizada y saludable. Así es como se ve realmente revertir la hipertensión. No es gestionar los síntomas temporalmente. No es controlar los números artificialmente con pastillas diarias. Es arreglar los mecanismos subyacentes y averiados de forma permanente. Restauración del glucocálix. Descalcificación arterial. Producción de óxido nítrico. Normalización de la insulina. Estos 4 pasos abordan las causas raíz reales y profundas de su hipertensión. Cuando aborda las causas raíz, su presión arterial se normaliza de forma completamente natural. Su cuerpo quiere desesperadamente sanarse a sí mismo cuando finalmente le proporciona las condiciones adecuadas. No le estoy diciendo en absoluto que deje de tomar su medicamento recetado para la presión arterial de forma abrupta hoy. No haga eso. Eso sería increíblemente peligroso. Su medicamento gestiona los síntomas graves, mientras estos nuevos protocolos arreglan las causas raíz profundas. Necesita ambos inicialmente. Comience a implementar estos protocolos lentamente, mientras continúa con su medicación actual. Monitoree su presión arterial diariamente en casa. Registre las tendencias a la baja en un cuaderno. Cuando sus números mejoren consistentemente y permanezcan totalmente estables, debe discutir la reducción de la medicación en colaboración con su médico. Nunca deje su medicamento repentinamente por su cuenta, pero por favor, no acepte la creencia tóxica de que absolutamente necesitará medicación por el resto de su vida. La medicina convencional simplemente no sabe cómo revertir el daño vascular. Solo sabemos cómo gestionar temporalmente las lecturas de presión en una pantalla. Pero usted ahora sabe algo diferente. Usted entiende el glucocálix. Usted entiende la calcificación arterial. Usted entiende el óxido nítrico y la peligrosa conexión insulina-riñón. Usted entiende los verdaderos mecanismos. Y cuando entiende los mecanismos, finalmente puede corregirlos. Esto es exactamente lo que separa gestionar una enfermedad de revertir una enfermedad. Gestionar significa tomar pastillas de por vida. Revertir significa reparación estructural a nivel celular profundo. Usted tiene esta información vital ahora. Es información que la mayoría de los médicos simplemente no tienen, o no tienen tiempo para pensar en ella. Es información que podría liberarlo absolutamente de una vida de medicación y evitar que se convierta en uno de los 675.000 estadounidenses que mueren por complicaciones de hipertensión cada año. Use este conocimiento. Impleméntelo. Empiece hoy. Le ruego que se suscriba a Vital After 60. Estoy totalmente comprometido a compartir mi conocimiento cirujano y mis perspectivas, que podrían mantenerlo lejos de mi mesa de operaciones. Cuide sus vasos. Son los únicos que tendrá. La hipertensión no es una cadena perpetua permanente. Es una condición completamente reversible, si está dispuesto a entender los mecanismos y hacer el trabajo real para corregirlos. La elección es enteramente suya. Elija la reversión estructural por encima de la gestión de por vida. Le gustaría que le ayudara a preparar una lista de verificación diaria sencilla para empezar a rastrear su nueva ventana de alimentación de 8 horas y su rutina de suplementos.